corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom a todos, familia, y bienvenidos a este tiempo de estudio, a este tiempo de enseñanza. Una vez más aquí reunidos para compartir de la palabra del Señor.
Continuando con este verso a verso del libro de Apocalipsis, la profecía, la revelación que recibió Juan en Patmos acerca del final de los tiempos. Hoy continuando con el capítulo 20. Así que vamos a disponernos en esta hora para estudiar las escrituras y poder compartir de este estudio. Así que acompáñenos en una oración y demos inicio en la tarde de hoy. Padre bueno, te damos honra y gloria en este día, Señor. Bendecimos tu nombre porque has sido bueno, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado, nos ha rodeado con tu favor, Señor, y hoy nos permites acercar nuevamente a ti, Señor. Gracias por permitirnos conocerte, Señor, por haberte revelado en nuestras vidas, Señor, porque has tocado nuestros corazones, Señor, nos has atraído en pos de ti con amor, con misericordia, con piedad. Gracias, buen Dios, por mantenernos aquí delante de ti, Señor. Gracias por sustentarnos, Padre, día tras día. Bendícenos, Padre, en esta hora, Señor, y derrama sobre nosotros tu Espíritu, Señor, sabiduría, entendimiento, inteligencia, Padre, discernimiento, Padre, para poder comprender tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos, por la disposición y el anhelo que siempre hay en sus corazones para buscarte, Señor. Dirígenos en esta hora, Señor, e instruyenos en tu palabra, Señor. Te agradezco, Padre, por los méritos de Yeshua. Amén. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Ya estamos cerrando, ya de hecho quedan 2 capítulos más. Es hasta el 22. Y ya está cerrando, ya es las últimas palabras de este libro. Ya hemos visto bastante profecía, bastantes señales, bastantes cosas que se han revelado a lo largo de este estudio, que invitamos, si este es el primer video que ven o si este es el primer capítulo que oyen, pues que entren aquí a esta lista de reproducción donde está este mismo video para que puedan ver el estudio verso a verso desde el inicio. Recordemos que es una profecía, y aunque está dividido por capítulos y por versículos, en nuestra Biblia pues es un tema que Juan recibió como una revelación completa de principio a fin, ¿no? Así que en este capítulo 20, en el que se habla acerca del milenio, vamos a tocar ese tema hoy y ver qué es lo que nos dice la escritura sobre este tiempo del que hemos hablado ya en contadas ocasiones. Un tema que tenemos presente siempre, ¿no? El tema de los 1000 años, del reinado del Mesías sobre la tierra, de qué acontecerá, de quiénes reinarán, sobre quiénes gobernará y todo esto. Bueno, así que vamos a estudiar ya un poco más profundo este tema. Así que acompáñenme al capítulo 20 del libro de Apocalipsis, versículo 1, donde dice: y vi un ángel con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no enseñase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, en esta primera sección, estos primeros 3 versos, nuevamente Juan tiene una visión aquí, y dice que aparece un ángel que desciende del cielo, pero este ángel tiene la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y el propósito de este ángel es venir ¿a qué? A eso, ¿cierto? ¿A qué? A apresar, ¿no? A aprender, ¿sí? Cuando le dicen al colegio, vamos a aprenderlo. No ese tipo de prendidas, ¿sí? Aprender al dragón, a apresar al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Así que el milenio, este tiempo que nos va a comentar aquí Juan, que vio en una visión, comienza con la aprehensión, la atadura del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, durante 1000 años. O sea, durante el periodo del milenio, Satanás,
la serpiente antigua, será atado, dice aquí. Y lo arrojó al abismo. Este dice que traía las llaves del abismo. O sea, este ángel tenía la potestad de abrir el abismo para echar allí al diablo atado, ¿no? Amarrado con aquella cadena que traía. Lo encerró, puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Quién es? Ya hemos hablado, ya hemos mencionado este tema, pero ¿quién es el dragón? ¿No? ¿Quién es la serpiente antigua? ¿A qué se refiere esto Juan? Porque ya en el libro de Apocalipsis lo ha mencionado en varios capítulos, ¿no? Cuando dice que vio al gran dragón y todo eso. ¿Quién es este dragón? Pues aquí menciona que es el diablo y Satanás. Pero ¿cuál es la función de este dragón, de este diablo y Satanás, según la Escritura? La función es que engañar, oponerse. ¿Ah? ¿Cuál es el término hebreo para Satanás? Es Hasatán. ¿Sí? El Satán. El acusador. ¿No? El opositor. Y esto lo podemos ver en libros como el de Job, ¿no? Que dice que entre todos los... Esto es una historia que se menciona en el Tanaj, que entre todos los hijos de Dios vino Satanás. Y bueno, ahí sabemos lo que aconteció con Job y todo el asunto. Y dice en este pasaje que Satanás será encadenado, encerrado por 1000 años, que es el tiempo que menciona aquí la Escritura, sobre el cual habrá un gobierno que durará durante 1000 años, ¿sí? Donde el engaño cesará. Porque aquí dice, puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. O sea que este es un periodo en el que el engaño será quitado y ya no estará durante este periodo. Vamos a ver qué más dice, ¿no? Puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí se menciona otra cosa que es 1000 años, ¿no? Y 1000 años es la referencia que se hace o se puede entender como una figura de un descanso en plenitud. Y fíjense que cuando hemos visto, por ejemplo, el tema de la creación, los días de la creación, dice la Escritura que el Señor hizo los cielos y la tierra ¿en cuántos días? En 6, ¿no? En 6. Y dice que el séptimo, ¿qué? Reposó, descansó. El 7 es sinónimo de reposo, de descanso, ¿no? ¿Qué dice? De el completar un ciclo, un periodo, ¿no? Y cuando esto lo traemos a colación con la palabra, con la profecía, con la visión que tiene Juan, podríamos entender el periodo de 1000 años como el completar de esa obra de la creación. 6 milenios, 6000 años, ¿no? De una creación hecha por el Eterno, pero un séptimo milenio con un reposo en el Señor. Un reposo, un Shabbat durante 1000 años, donde el engaño, donde la mentira será atada durante ese periodo para evitar que algunos sean engañados. Pero dice que al final de este periodo será nuevamente soltado, desatado, por un poco de tiempo. Es un periodo en el que habrá paz, justicia, bajo el reinado del Mesías. Es un periodo de gobierno mesiánico, donde la ley de Dios, como dice la Escritura, saldrá desde Sión y la palabra de Dios de Jerusalén. Así que eso es lo que representan estos 1000 años. Y sigamos leyendo, y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios,
los que no habían, perdón, adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Pero dice, los otros muertos no volvieron hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y dice, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él 1000 años. Esta segunda parte del capítulo 20 nos habla del reinado mesiánico durante 1000 años. Pero luego de hacer apresado a Satanás y que comience este periodo, digamos que al inicio de este periodo, dice Juan que vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen. Recordemos que en capítulos anteriores se menciona que aquellos que habían sido escritos en el libro de la vida, los que permanecían sus nombres allí, eran los que no se habían postrado ante la imagen, ante la bestia y su imagen, ni se habían dejado poner el nombre, ni el número de su nombre, ni en la frente, ni en el brazo, ¿no? Así que dice aquí que estos que no se dejaron marcar, que no se postraron ante la bestia y su imagen, que ya pues a estas alturas sabemos a qué se refiere con la bestia y con su imagen, estos fueron decapitados, dice aquí. Estos murieron por causa de la persecución, por causa de no haberse entregado a el sistema que en aquel entonces regirá. Y esto es similar a lo que pasó con Daniel en Babilonia, ¿no? Hay un decreto, y esto lo hemos mencionado en capítulos anteriores, un decreto donde se hace una imagen de Nabucodonosor y era obligatorio que cuando sonaran los instrumentos, todos se postraran ante la imagen del rey. Y el que no, era acusado para ser echado en el horno de fuego. Y esto le acontece a Sadrach, Mesach y Abednego, a los amigos de Daniel, que no se postraron y fueron echados en el horno de fuego. Cuando son echados en el horno de fuego, allí el Señor los preservó. Fíjate que aquí es algo similar, una persecución a aquellos que no se marcan y a aquellos que no adoran ni se postran delante de la bestia ni de su imagen. Y dice, y estos, el único fin que tuvieron, el final de estos fue haber muerto decapitados. De ahí es donde yo recuerdo cuando era más joven, más pequeño, que se hacían enseñanzas de este tema, y entonces que la única manera para sobrevivir o para pasar de la prueba era perdiendo la cabeza, ¿no? Siendo decapitados. Entonces se hablaba de que probablemente por no negar la fe en el Mesías íbamos a ser perseguidos, según lo que dice la Escritura, y muchos muertos decapitados. Y es lo que se menciona en este pasaje. Entonces, dice aquí que estos que vio en el trono, Juan, en los tronos, porque habla en plural, dice, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y aquí podríamos hacer una referencia, de hecho la Escritura la hace aquí, al capítulo 7, verso 9 de Daniel, donde dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él y millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, menciona acá. Y en el 22 de Daniel dice, hasta que vi al anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es similar lo que pasa aquí. La profecía de Daniel es muy de la par con lo que ve Juan en el Apocalipsis. Y aquí acontece que aquellos que sobrevivieron
digo sobrevivieron, pasaron la prueba, porque en realidad aquí menciona que aquellos que no se dejaron marcar murieron, ¿sí? Fueron decapitados. Pero estos, dice, son las almas que se sentarán, dice aquí, recibieron la facultad de juzgar. A causa del testimonio de Yeshua por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. ¿En qué momento, si nos situamos en el orden cronológico de esta situación, en qué momento acontece esto? ¿En qué momento hay unos perseguidos que son decapitados? Y a estos se les da la facultad, que son los santos, de juzgar. Y la pregunta es de juzgar sobre quiénes, ¿no? Porque si unos son decapitados, mueren y son contados como los santos que se sentarán en los tronos para juzgar, la pregunta es sobre quiénes juzgarán. ¿A quiénes juzgarán en este periodo de 1000 años? Porque aquí recordemos que estamos hablando propiamente del milenio. ¿A quiénes juzgarían los que no adoraron la bestia, ni su imagen, ni recibieron la marca, y vinieron a reinar con el Mesías 1000 años? Eso es un reinado, no de todo el mundo reinando y nadie para ser gobernado. De hecho, esto es un periodo en el que luego de una gran guerra, de hecho vimos en los capítulos anteriores acerca de el caballo blanco, la guerra que se levanta, y esto hace mucha referencia a lo que en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel se menciona. Esa guerra de Gog, rey de Magog, ¿no? Una guerra que se libra luego de que Israel es, digamos que recibe la facultad de poder estar en su tierra, de recibirla como herencia. Nuevamente, dice que se levantan las naciones, en este caso en la profecía de Ezequiel, se levantaron contra Israel, fue rodeada, fue perseguida, Israel, Jerusalén, pero llega un momento, dice, si leemos Ezequiel 37, 38 y 39, Ezequiel 37 es lo de los huesos secos, que tiene mucho que ver también con la resurrección, que veremos ahora, pero el 38 y el 39 de Ezequiel menciona esta guerra, ¿sí? Que en contexto dice que Gog de la tierra de Magog era un líder de una coalición de naciones, de un cúmulo de naciones que atacaría a Israel en los últimos tiempos. Y esto ocurre cuando Israel está en paz y está tranquilo en su tierra. Ahora, Dios permite que esto suceda como parte de su plan, una invasión, una guerra frontal contra su pueblo, pero que dice la escritura en Ezequiel 38 y 39 que Dios interviene en medio de este ataque con truenos, fuego, lluvia, mejor dicho, con poderes naturales y sobrenaturales contra aquellos que se levantaron contra Israel. Y ahí se termina esta guerra de una coalición de naciones que se levanta contra Israel. Eso es lo que se menciona en Ezequiel 38 y 39. Y después de la victoria, dice la escritura en Ezequiel que Israel duraría 7 años quemando armas de guerra y 7 meses enterrando muertos. Esto como símbolo del completar, de la plenitud, de la perfección de este juicio que el Señor enviaría contra las naciones que se levantaron contra Israel. Y el propósito de estas naciones, de esta batalla, es que las naciones reconocieran o reconozcan el poder de Dios que protege a Israel. Es algo similar como lo que pasa con la liberación de Israel de Egipto. Y es que Dios permite que las naciones se levanten contra su pueblo para destruirlo, pero luego Él interviene para liberar a su pueblo. Esto con el propósito de que reconozcan a Dios esas naciones. Así que, ¿quiénes serán gobernados y quiénes serán juzgados por aquellos santos que permanecieron fieles al testimonio de Yeshua y a los mandamientos del Señor y que por causa de esto fueron perseguidos y dados muertos? Pues serán juzgados
por estos, aquellos que sobrevivieron a aquella mortandad, a aquella guerra de la que se menciona en Ezequiel, de la que hace referencia Juan aquí en Apocalipsis, esa guerra de Gog y Magog, esa guerra en la que muchas naciones, muchos se levantan contra Israel, muchos mueren porque es una guerra brutal, y cuando llega el Mesías, pues el acabose es peor, pero hay algunos que sobreviven, dice la Escritura. Y de esos que hayan sobrevivido, dice la Escritura, subirán, vendrán de año en año a Jerusalén a adorar a Yahweh Sabaoth, al Dios de los ejércitos. Y el que no lo haga, dice, Dios no enviará lluvia sobre su tierra. Entonces, ¿quiénes juzgarán? Los que permanecieron, los que guardaron la fe, los que guardaron los mandamientos, los que no se postraron ante la bestia ni llevaron su marca. ¿Y sobre quiénes gobernarán? ¿Sobre quiénes juzgarán? Sobre los que hayan sobrevivido. O sea que este es un periodo, este reinado de 1000 años es un periodo en el que unos resucitan, porque dice que fueron decapitados y aquí aparecen como resucitados. Unos resucitan para juzgar, ¿no? Y esos son los que permanecieron fieles al Señor. ¿Juzgar sobre quiénes? Sobre las naciones que quedaron, sobre el resto de la gente que quedó de la guerra tan terrible que se libró. O sea que hay unos sobrevivientes de esa guerra. Y muchos de ellos que no conocían, que no creían, que bueno, y que Dios da la oportunidad durante ese milenio, durante esos 1000 años, de enseñarles, de predicarles, de hablarles. Por eso dice que es atado Satanás durante 1000 años para que no engañe, no siga engañando, y esos puedan recibir el mensaje. Pero vamos a ver qué acontece luego de esto. Entonces, los que han sido fieles a Yeshua resucitan, reinan con él durante 1000 años, es lo que dice acá. Y esto es muy acorde a la esperanza de nuestro pueblo y a la que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, acerca de la resurrección final y lo que representa el gobierno del Mesías. Por ejemplo, Daniel habla acerca de la resurrección y en Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué? Despertados, dice Daniel. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice Daniel acá. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Fíjate que Daniel, el tema de la resurrección es un tema que es de la Escritura, que se menciona en varios pasajes, ¿no? Había una discusión en tiempos de Yeshua acerca de lo que pensaban los fariseos y lo que creían los saduceos con respecto a la resurrección. ¿Sí? ¿Sí recordamos cuál era esa discusión? Que los saduceos no creen en la resurrección, pero los fariseos sí creían en la resurrección. Y entonces uno de esos saduceos, ¿cierto? En una de esas charlas con Yeshua, así se llamaba el programa, charlas con el Mesías, estaban ahí y de repente sale el tema de la resurrección, ¿no? Porque ellos no creían en esto. Entonces Yeshua, muy sabiamente, responde y dice, ¿por qué la Escritura dice que Dios es Dios de Abraham, ¿cierto? De Isaac y de Jacob. Si Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Abraham, Isaac y Jacob ya no están, ¿no? Y con esa respuesta dejó a los saduceos como condorito. ¿Por qué? Porque se tumbó el pensar que no había resurrección, ¿no? Porque esto implicaba que Abraham, Isaac y Jacob serían resucitados porque Él es Dios de vivos. Él es Dios de nuestros padres, de Abraham y de Isaac y de Jacob, ¿no? Entonces, es un tema que la Escritura lo menciona. Y aquí Daniel, en el capítulo 12, verso 2, dice, muchos que duermen en el polvo, muchos de los que duermen, no todos los que duermen, o sea, no todos los que han muerto, resucitarán en este contexto de lo que menciona Daniel y lo que ve Juan en el Apocalipsis. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Fíjate, los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Qué dice Juan que vio? Tronos y sentados sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Qué es juzgar? Enseñar justicia a las naciones, enseñar justicia a los pueblos. ¿Qué es la justicia de Dios? Su palabra, la Torá. O sea que la facultad que reciben es de instruir, de transmitir el mensaje, ¿no?, a aquellos sobrevivientes de aquella gran guerra. Y gobernar bajo la Torá. Un momento en el que no habrá engaño, ¿cierto? No habrá mentira durante ese periodo y se enseñará. Se enseñará el camino de la Torá. A aquellos que el Señor en su misericordia les permitió una oportunidad después de haber sido sobrevivientes a una guerra en la que hubo destrucción completa, ¿no? Una guerra donde habrá mucha mortandad, mucho derramamiento de sangre. Y aquí entonces nos habla acerca de esa restauración, de esa resurrección del pueblo y de la justicia de Dios. Ahora, fíjate que dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces fíjate que Daniel lo menciona, ¿no? Que muchos de los que estaban en el polvo resucitaron, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Juan menciona lo mismo. De los muertos, de todos los que habían muerto, y esto cuenta todas las generaciones, todas las edades y todo el tiempo, dice, pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Unos resucitan, porque aquí lo menciona, a este periodo de 1000 años, pero otros no resucitan. Y dice, esta es la primera resurrección. Y viene el pasaje estrella, dichosos y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él 1000 años. Y aquí el asunto es el siguiente. Luego de la guerra, y que comienza el periodo de 1000 años de gobierno mesiánico, los que resuciten en ese periodo, los que resuciten para ese momento, esos santos que mantuvieron la fe en el Señor, que no se postraron ante la imagen de la bestia ante la bestia ni su imagen, y que no se dejaron marcar ni en su frente ni en su brazo, estos son los que son dichosos por participar o tener parte en la primera resurrección. Dice, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Cuál es la segunda muerte? Todos estos decapitados murieron, ¿no? Pues fueron decapitados, y cuando uno es decapitado, si no sabían, les digo, se mueren, ¿no? Entonces estos que murieron, primera muerte, una muerte, resucitaron ¿para qué dice acá? Para eternidad, para vida eterna. Dichosos porque resucitaron para eternidad. Ya no mueren más. Pero, dice, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. ¿Cuál es la segunda muerte? La que recibirán los que luego de este periodo de 1000 años resuciten. ¿Para qué? Para juicio, para condenación eterna, como lo dijo Daniel, ¿no? Muchos resucitaron, unos para vida y otros para muerte eterna. Entonces, ¿qué es la segunda muerte? Pues no es más que el juicio de Dios ejecutado sobre aquellos que no permanecieron, aquellos que no fueron fieles a su palabra, sino que murieron en su propia ley. Estos no resucitarán en el milenio porque, pues, ¿para qué? Resucitarán en lo que viene más adelante del juicio del trono blanco, que ese viene aquí más adelante, para recibir la segunda muerte. O sea, murieron una vez en su ley, alejados de Dios, alejados de sus mandamientos, no nos interesa, no queremos servirte, no nos interesa, murieron una vez, resucitarán para muerte o condenación eterna. Entonces, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección.
la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él 1000 años. Entonces, los que resucitaron reinarán con el Mesías. Los que no, pues reservados para la muerte segunda, ¿no? Entonces, este periodo puede verse como un cumplimiento de la profecía sobre el Mesías, donde los justos que guardan la Torah y el testimonio de Yeshua reinan con él. Y este tiempo es de paz, de justicia, un tiempo que los profetas mencionaron, por ejemplo Isaías en el capítulo 2, verso 2 al 4, donde dice: acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Eso lo dice Isaías. Esto menciona en qué contexto de la profecía, en el contexto de un reinado en el que la ley salga de Jerusalén y la palabra de Dios de Sión. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ese fue el propósito por el que Dios puso a Israel y a Jerusalén como luz a las naciones. Enseñar la Torá a los pueblos, a las naciones, transmitir el mensaje de la ley a las naciones, a los pueblos. Pero Israel no cumplió ese propósito. Entonces, como no lo hizo, llegará el día en el que el Eterno, cuando regrese Yeshua, gobierne desde Jerusalén y la ley y la justicia salga del lugar de donde debió salir siempre, ¿no? Y aquello que legisle, aquello que gobierne el reino del Mesías, no va a ser nada más ni nada menos que la Torá. Esa es. Por eso la Torá permanece, ¿no? Aquí hablábamos en la parashá acerca de la transición entre, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que se entiende es esto, que la ley permanece. La ley trasciende los tiempos porque es eterna, ¿cierto? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que en el milenio, ¿qué regirá a las naciones y a los pueblos? La Torá. La Torá. Está claro aquí, la Torá. ¿Por qué? Porque de Sión saldrá la ley. ¿Cuál ley? Pues la Torá. Y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces digamos que para los que aún creen que durante este periodo de la gracia, en el periodo de que el Mesías nos vino a redimir del pecado y de la muerte y de darnos vida eterna, la ley no gobierna, pues es absurdo por una razón lógica con respecto a la narrativa bíblica, y es que en tiempos de Moisés gobernó la ley, en tiempos de Yeshua gobernó la ley, pero se cree equivocadamente que en el tiempo después del Mesías, de su muerte y de todo esto, ya la ley no funciona. Pero es extraño que en el milenio la ley vuelva y funcione. Entonces, la ley no es una cuestión como un interruptor de la luz, como que apague y prenda, como que cuando quiero pues la prendo y cuando no quiero pues la apago, porque eso es lo que parece que se entiende, ¿no? Como que bueno, en tiempos de Moisés y bíblicos, encendida la ley. En tiempos de Yeshua, luego de Yeshua y de que él vino a rescatarnos por su gracia, entonces apagamos la ley. Pero sorpresa, que en el milenio otra vez vuelve y se prende la ley, ¿no? ¿Y cuántos deseamos estar en el milenio? Entonces, fíjate, no, la ley nunca se ha apagado, la ley siempre ha estado rigiendo. Es viva, ¿no? Entonces, ahí es donde dice: vendrán muchos pueblos y dirán: vamos, hay que subir al monte del Señor, donde el Dios de Jacob habita. ¿No has escuchado esa canción? Vamos, hay que subir al monte del Señor, donde el Dios de Jacob habita. Esa canción está basada ahí en ese pasaje de Isaías. Y la ley saldrá desde Sión, ¿no? Ahora en Yom Teruah la cantamos: la palabra de Dios de Jerusalén. Caminaremos en sus pasos, serán vueltas en arado las espadas, y en la tierra no habrá guerra jamás, dice la escritura en Isaías. Eso quiere decir que es un gobierno de paz, un gobierno en el que la guerra ya no va más, ya suficiente con lo que habrá antes de que comience este periodo. Para establecerse el reino va a haber una guerra tremenda, que es la que menciona Ezequiel en el 38 y 39, la guerra de Gog y Magog, lo que a escalas apocalípticas resulta ser la guerra del Armagedón.
¿no? Bueno, sigamos. Señor. Páralo. Entonces, este periodo de reinado de justos sobre la tierra, pues es lo que los profetas mencionaron y anunciaron desde tiempos antiguos. Un tiempo en el que la ley de Dios regirá sobre las naciones. Entonces dice, versículo 7, sigamos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Arrancó el verso 1 diciendo que un ángel bajó con unas llaves del abismo y con una cadena en su mano, apresó a Satanás y lo encerró en el abismo. Pero dice en el verso 7 que pasado este periodo de 1000 años, que podría entenderse como un reposo, como un Shabbat, ¿no? Porque Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, descansó el séptimo, de lo cual dice la escritura en Hebreos, si ya hubiese Israel recibido el reposo, no hablaría de otro reposo. No, un reposo en el Mesías durante un día, un milenio, ¿cierto? Un periodo de 1000 años. Eso es hasta ahí. Ya lo que viene siguiente a los 1000 años, pues eso ya lo tocaremos más adelante, que hace referencia al octavo día, al nuevo comienzo, como en la fiesta de tabernáculos. Ustedes saben que la fiesta de tabernáculos se celebra durante 7 días, ¿cierto? Pero en el primero y en el octavo hay santa convocación y el octavo se celebra. En la fiesta de tabernáculos el octavo día se celebra, que es el Shemini Atzeret, ¿cierto? Ese es el octavo día, el nuevo comienzo. Pero eso lo hablaremos después. Y esto va consecuente o siguiente al periodo de 1000 años, a un séptimo milenio, ¿no? Del cual la humanidad ha transcurrido o transcurrirá durante 6000 años, ¿no? De lo que dice la escritura de cuando le dice a Noé, mi espíritu no contentará más con el hombre porque ciertamente es carne, sus días serán 120 años, y esto se interpreta muchas veces con respecto a los jubileos, ¿no? Los 50 años, y 120 por 50 da 6000, y eso hace una referencia a un periodo de la humanidad, porque hombres que hayan vivido más de los 120 ahí, pues complicado, ¿cierto? Ninguno vivió ahí a esa edad, ¿no? Más que los anteriores, ¿no? Abraham vivió, ¿cuántos vivió Abraham? Creo que 120, hasta ahí llegó. Moisés vivió 120, no llegó más. Pero luego empezaron a menguar, y hoy en día nadie que viva hasta los 120, es muy, muy poco probable. No sé si hay alguien hoy en día que haya vivido hasta ahí. Entonces, eso más que hablar de años en la vida humana o de nosotros como seres humanos, habla de periodos, de un tiempo de la humanidad, que completará como la creación, 6 días, 6000 años, un séptimo día, un reposo, un Shabbat milenario, porque ya no hay en ese momento no hay engaño, no es quitado del todo, porque dice que es apresado durante 1000 años, no es quitado del todo, que eso es otra cuestión, ¿no? No. La más vieja hoy, 116, no llega a los 120. ¿De 120? Bueno, entonces, dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Fíjate que en esta parte se menciona otra guerra luego de los 1000 años, una de la cual dice como la de Gog y Magog. Y aquí podríamos darle un poquito más de trascendencia a lo que Ezequiel menciona en el capítulo 38 y 39, porque la guerra de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39 habla de un momento en el que Israel es sitiada, rodeada, y Dios viene
y con señales y con prodigios y con milagros y con su ejército, destruye a los que se levantaron contra Israel. Les da un periodo de 1000 años de paz, de tranquilidad, pero luego Satanás es soltado para engañar a las naciones. ¿A cuáles naciones? A los que sobrevivieron de la primera guerra, de la que hubo antes del milenio. Los que sobrevivieron y se les dio la oportunidad de ¿qué? De aprender la Torá. Esto con respecto a los que sobrevivieron. Porque a los que resucitaron, estos ya no morirán más. Dice aquí, dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquellos que resucitaron antes del milenio, para comenzar el milenio, no morirán ya más. O sea, estos ya perdurarán. ¿Cuáles sí podrán ser engañados y morirán? Aquellos que sobrevivieron de la primera guerra. Cuando viene Yeshua y viene a la tierra para establecer su reino, hay una guerra, y de esa guerra algunos sobreviven. De eso se les da la oportunidad de volverse a los caminos del Señor. Pero a estos luego les es soltado Satanás, luego de los 1000 años, por un poco de tiempo, para tratar de engañarlos, en tratar de engañar a las naciones. Y dice que los que son engañados se levantan de los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar. O sea, una guerra que se levanta luego de un periodo en el que el Mesías gobernó durante 1000 años. Y se levanta otra vez. O sea que hay en este orden de ideas como 2 guerras de Gog y Magog. Una que se levanta antes del milenio y una que va después del milenio. Y dice que se reúnen para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon a Israel. Y aquí entra otra vez porque en Ezequiel dice que Israel estaba en paz, estaba en seguridad, estaban tranquilos y de repente, ¡pum!, otra vez viene una guerra. Ahí está el Mesías. El Mesías está ahí en ese momento porque ya está sobre la tierra, ya está en el milenio. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, dijo aquí ya no hay más. Y el diablo que los engañaba, o sea, ese que fue soltado luego del milenio, fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, hay un lago de fuego que dice la escritura aquí está reservado para Satanás, la bestia y el falso profeta. ¿Sí? Y estos dice que son los que serán atormentados día y de noche por los siglos de los siglos. No para los que murieron en su propia ley lejos de los caminos del Señor. Para ellos no hay fuego y condenación eterna, para ellos no hay ardor del infierno perpetuo, que es algo que se enseña hasta hoy en muchas doctrinas y en muchas teologías. En la teología cristiana se enseña eso, ¿no? El tema del infierno, el tema de que los que no se arrepientan y no vengan a los caminos del Señor, cuando mueran serán echados al infierno y arderán por la eternidad. Y eso no lo dice la Escritura. La Escritura habla de una segunda muerte, una condenación eterna, ya no hay más. Pero de lo que sí menciona un lago que tiene fuego y azufre es para Satanás, la bestia y el falso profeta. De eso sí dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso. ¿Ezequiel qué? A ver, veamos esa cita. ¿Dónde está? El Espíritu de Dios. No encuentro ese Ezequiel. Acá. Ezequiel 28, 19. Ok, listo. Ahí es un punto que es clave. La profecía de Ezequiel 28 está dirigida ¿a quién? ¿A Satanás? No. Al rey de Tiro. Al rey de Tiro, ¿no? El rey de Tiro que se sentaba entre los querubines y paseaba entre los... Tiro era una nación, pues digamos que para darle un contexto rápido, no es el tema porque nos salimos mucho, pero Tiro era una nación muy próspera. El rey de Tiro tenía riquezas, tenía
de todo. Y cuando leemos Ezequiel 28, en ningún momento se refiere directamente a Satanás. No, la profecía, eso es una interpretación, digamos que doctrinal, tradicional. Pero en realidad se habla del rey de Tiro. De hecho, dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así ha dicho Yahweh. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado. Entonces ahí empieza la teología cristiana a decir, es que Satanás competía con Dios y se quería subir, Luzbel, y se quería subir al trono de Dios y todo. Estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Aquí dice algo claro, dice que está sentado en medio de los mares, y eso era una cualidad que tenía Tiro. ¿Sí? Rodeado de mares. Es la región, exacto. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no has, con tu sabiduría, no sé qué. Bueno, más abajo dice, verso 11. Vino mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, levántate y endecha sobre quién? El rey de Tiro nuevamente. Y dile. Dime. Sí, pero espérese, les leo Ezequiel primero. Entonces, vino mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, levántate, endecha sobre Tiro y dile, así ha dicho Yahweh el Señor. Tú eres el sello de la perfección. ¿Quién? No Satanás. Tiro, ¿no? El rey de Tiro. Lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Vuelvo y insisto. Tradicionalmente por la teología cristiana se piensa que es Satanás. Luzbel, ese ángel antes de ser caído y llamarse Satanás. Pero en realidad no habla de él. Habla de Tiro. Tú que eras el sello de la perfección, acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste y toda piedra preciosa era tu vestidura de cornelia, topacio, jaspe. Fíjate que dice endecha. ¿Qué es endechar? Llorar. Pero llorar ¿de qué manera? Una endecha era un cántico. Una endecha era una canción triste dirigida a un gobernante que tenía todo para brillar, pero que se enalteció en su corazón y dijo, no hay Dios sino yo. Este era Tiro. ¿Sí? Bueno, no Tiro, el rey de Tiro. Exacto. Entonces, en el huerto de Dios, en todas las piedras preciosas era tu vestidura, y menciona las piedras preciosas, no sé qué. Primores de tus tamboriles, flauta estuvieron. No, entonces ya Satanás era ¿cómo es que dice? El músico, el cántico, el cantor principal. Entonces, tamboriles, flautas estuvieron preparados en ti el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te sentabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿A quién le dijo eso? Porque, vuelvo y insisto, es una endecha. Es una endecha y aparte es una profecía. ¿Y las profecías son para qué? Para interpretarlas. ¿Sí? Para nosotros. Para entenderlas. Para mirar por qué. Es la misma particularidad que tiene el libro de Apocalipsis. Si somos muy o demandamos toda la literalidad y lo entendemos de esa manera, o tratamos de darle el valor de lo que representa. Y Apocalipsis está lleno de eso, de palabras que mencionan cosas que nosotros decimos, uy, que la bestia que subió del mar y la no sé qué hice más. Es de interpretación. y en ningún momento en lo que les mencioné, aunque menciona querubín y todas esas cosas, no menciona que sea Satanás. Nunca lo menciona. ¿Sí? Claro, es que tradicionalmente se entiende
por costumbre, por teología, que se habla de Satanás. Entonces, ¿qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? Lo que la Escritura dice. No lo que pensamos o lo que este dice o aquel dice. ¿Sí? Sino lo que la Escritura nos menciona. Entonces, ¿entonces qué? Si ese fuera el asunto, todos los que te conocieran de entre los pueblos se maravillarán de ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces Juan negó a Ezequiel diciendo que Satanás sería echado al lago de fuego y atormentado de día, de noche, por los siglos de los siglos. ¿Alguien se equivocó o leemos mal a alguien? O sea, o Juan cuando vio esto no se acordó de Ezequiel 28 y dijo, ay, hijo de madre, pero no, allá dice que Satanás va a dejar de ser. Si eso hubiera sido así, pues estaríamos leyendo otra cosa. Pero es que sucede lo mismo con la Escritura como con respecto a las palabras de Pablo y todas esas cosas. Muchas por tradición la entendemos o nos las contaron de una manera. Pero la misión es redescubrir lo que la Escritura en realidad dice. Por eso no me crean a mí, crean a lo que dice la Escritura, ¿sí? Entonces, Juan es muy enfático acerca de lo que menciona sobre el fin de el falso profeta, la bestia y el diablo, Satanás, que es la serpiente antigua que se menciona aquí, y es lanzado al lago de fuego de azufre donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, esa profecía de Ezequiel la estudiamos en algún momento. Eso tiene un contexto. Fíjate que Ezequiel 29, profecía contra Egipto. En el 28:20, profecía contra Sidón. Profecía contra Tiro, empezando el 28. O sea, ahí menciona para quién es la profecía, para quién es la palabra. Y las profecías vienen así. Vienen con términos, con palabras que, en este caso de Tiro, exaltan la grandeza de lo que fue Tiro y Sidón. ¿Sí? Lugares espléndidos, con mucha riqueza, pero que por la gloria que tuvieron, se enaltecieron, se envanecieron en su corazón y perecieron. Algo similar a lo que le pasó a Babilonia, ¿no? De la misma manera. Ese fue el error de las naciones en la historia de la humanidad. El error de las naciones fue que cuando tuvieron gloria, esplendor, hermosura, grandeza, dijeron, somos Dios nosotros y no hay nadie más que nosotros. Y entonces viene el Señor y dice, yo te había puesto a que señorearas, a que gobernaras, te había adornado de cosas hermosas, pero tú pecaste y caíste. Y por eso, chao. ¿No? Entonces, bueno, eso para que lo tengamos presente. Sí, eso podríamos revisar y ahí en el capítulo, en el verso a verso de Ezequiel está este estudio de Ezequiel, verso a verso y se profundiza acerca de este pasaje de la profecía hacia Tiro. Entonces, lo que menciona aquí es interesante, es como una segunda guerra de Gog y Magog luego del milenio. O sea, una guerra antes, luego el milenio, y una guerra después, similar. Naciones levantadas contra Israel. Y luego, viene el tema de la segunda muerte, ¿no? Y la segunda muerte hace referencia a los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Estos son destruidos por completo, no hay más memoria de ellos, y son lanzados a la destrucción eterna. Y aquí hay un punto que es interesante. En la cultura hebrea, el tema del Gehenna, ¿no? El tema del Gehenna con respecto a la destrucción. Cuando Yeshua habla acerca del infierno, ¿cierto? Dice que serán echados al lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se extingue, nunca se apaga, ¿no? Y de ahí resulta la doctrina de que, bueno, si no creíste en el Señor y todo, te irás para el infierno. Pero hay que entender culturalmente qué es el Gehenna, ¿no? El Gehenna queda en lo que es conocido como el torrente de Cedrón,
Eso es el Gehenna. Eso es lo que es llamado el infierno. Quedaba a las afueras de Jerusalén. Había un puente, de hecho, para cruzar por encima y no tocar. Y ahí se echaban la basura, ¿cierto? ¿Y por qué el gusano nunca se apagaba? El gusano nunca se apagaba. El gusano nunca moría y el fuego nunca se extinguía porque donde hay basura hay combustión y eso sigue manteniéndose, quemándose y así. Yeshua habla acerca de la destrucción de los impíos, haciendo alusión a algo que para la época era entendible. Y la comparativa es como en el basurero serán echados. ¿Sí? Y luego de que sean echados allá dejarán de existir. Dejarán de ser. Entonces el concepto es un concepto hebreo que hace referencia a ese lugar donde se echaba la basura. Y Yeshua hace referencia a los impíos echados allí. Sí, sobre el infierno y todo eso, entonces se mezcla y eso permea incluso la religión y llega a pensarse acerca del lugar donde están los círculos del infierno, entonces que en unos los ricos que se queman y en otro que los pobres y en otro que los que comían entonces comerán por la eternidad fuego y se quemarán y los que codiciaban mirarán y se quemarán y todas esas cosas, no sé, no me he leído el libro, pero de ahí viene el asunto y entonces ahí es donde se permea la fe de filosofías y huecas sutilezas. De hecho, la escritura lo menciona. Pablo dice acerca de eso, ¿no? La fe, la Torah, perdón, no es un rudimento según este mundo. Pablo dice, según los rudimentos de este mundo. Pero la Torah no es rudimento de este mundo, porque es que la Torah no viene de este mundo. La Torah viene del cielo, la Torah viene de Dios. ¿Sí? Los rudimentos de este mundo son esas filosofías y huecas sutilezas, engaños, huecos que se meten en las mentes ociosas que no conocen, en la ignorancia, ¿no? De la cual nosotros fuimos parte y salimos. O sea, el que yo hable acerca ahora, o que el que yo hable desde la postura de un conocimiento no me exime de que fui ignorante. ¿Sí? Ni me hace mejor de que los que hoy son ignorantes en este sentido, ¿no? Seguiré siendo ignorante en muchas cosas. De hecho, la escritura dice en parte conocemos y en parte profetizamos. Quiere decir que algunas cosas las entendemos, otras cosas tratamos de interpretarlas, pero falta entendimiento, entonces ahí es donde hay que dejarlo tranquilo. Entonces, el Gehenna es eso, ese es el concepto y de ahí es donde se desprende la doctrina del infierno, pero es carreta porque no funciona de esa manera. Alguna vez escuchaba a alguien diciendo, las parábolas no tienen nombre, me decía alguien. A Lázaro, me decían, si las parábolas nunca tienen nombre propio. Entonces, ¿y qué me decía con esto? Me decía, lo que Yeshua dijo del rico y Lázaro no era una parábola, era verdad. Digamos que basado en esa lógica me decía. Y la teología se basa en eso. La teología cristiana basa la doctrina del infierno y eso que existe de esa manera, es que en lo de rico y Lázaro porque Dios lo dijo, porque Yeshua lo dijo. Y bueno, yo no andé más ahí porque cuando uno ve que cogen lancha de motor 1600 y a toda uno para qué se mete ahí, para frenarlo ahí, eso es coger una lancha de 1600 centímetros cúbicos a 200 kilómetros por hora y estrellarla contra una pared. Entonces, pues a veces no es sabio entrar en discusiones que no van a llevar a nada más que a palabras necias. Entonces, preferí escuchar, pero hoy que lo recuerdo, esa fue una de las explicaciones. Me dijeron, no, pero es que se menciona a Lázaro. Nunca le mencioné lo que yo conozco acerca de esto, pero la parábola del rico y Lázaro sigue siendo una parábola, es una alegoría que hace Yeshua, basada en una creencia que en la época se conocía, y es la leyenda de Barmayán. La leyenda de Barmayán es una leyenda egipcia, que era conocida entre el ámbito, pues era muy cercana y se conocía. Y la leyenda de Barmayán cuenta eso, ¿no? De un rico que tuvo a sus anchas y se estaba quemando, ¿cierto? Y había un pobre que vivía la vida llevada, pero estaba ahora en el seno de Abraham. Y que le decía, el rico le gritaba y le decía que dejara mojar su dedo para que le diera un poquito de agua. Y de ahí se desprende la
doctrina del infierno. Pero en realidad eso era mitología egipcia. Y que Yeshua la menciona para dar un entendimiento acerca de la recompensa y de lo que representa el seguirlo a él o el ignorar sus enseñanzas para ser destruidos, ¿no? Entonces, es como el Gehenna. Serán echados al infierno. ¿Y cuál es el entendimiento para un judío de la época? El Gehenna, el basurero. Ah, ya. ¿Me hago entender? Entonces, es cuestión de, pues, sí, de examinar cultura. Y es que la escritura fue dada en muchos contextos, en muchas épocas hubo ciertos momentos, como lo que hablábamos la mañana acerca de a los Corintios, lo que Pablo escribió a los Corintios. ¿Por qué le escribió eso? ¿Por qué a los Gálatas les dice, no, creo que es a los Corintios también, que la mujer calla en la congregación? Y muchos hoy toman esas palabras de Pablo para decir, la mujer no puede hablar, porque Pablo dijo. Sí, pero Pablo lo dijo ¿en qué contexto? En un contexto donde en Éfeso, donde la mujer mandaba, donde las sacerdotisas de la diosa Diana eran mujeres, y las que mandaban la parada en lo religioso y en el culto eran las mujeres. Y cuando ahora venían a una sinagoga, querían hablar y no sé qué, y entonces Pablo dice, no, que callen y que su marido les enseñe en la casa si tienen muchas ganas de hablar, para dar orden. Pero hoy en día, no, mire, Pablo dijo eso, entonces en esa congregación las mujeres chitón, no hablen ni opinen ni nada porque Pablo lo dijo. Otra vez, palabras sacadas de su contexto, vueltas en un pretexto para una doctrina que termina siendo equivocada. Y un principio bíblico fundamental es que doctrina no se hace de una carta. La doctrina no se puede sacar de un escrito apostólico, ¿cierto? Una carta dirigida a Timoteo, que le dio Pablo una instrucción a Timoteo para que en tiempos de la comunidad en Éfeso allá diera esa instrucción. Pero no se puede. ¿De dónde se saca la doctrina? De la Torá. De ahí se saca la doctrina, de lo que dijo Dios. De ahí yo saco la doctrina, ¿no? Bueno, sigamos. Verso 11. Ya vamos a acabar. Y vi un gran trono blanco, y aquí viene el trono blanco. La tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Sus obras. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco. Y dice acerca de esto, igual, ya lo leímos. Entonces, muertos, dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos. Uno es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Está el libro de la vida y está el libro de las obras, el libro en el que todo lo que hacemos se anota. Allá hay un ángel en el que el Señor le dice, tome nota ahí de Samuelito, está ya escribiendo. Está escribiendo ahí para juzgar según las obras. Pero hay un libro, dice aquí, de la vida. ¿Saben cuál es el libro de la vida? ¿Saben cuál es el libro de la vida? La Torá. ¿De dónde sacamos que la Torá sea el libro de la vida? Pero más allá. Más allá. Hay una más fácil, ¿no? Hay un libro que lleva los nombres de los hijos de Israel. ¿Cuál es? No. Sí. Shemot. ¿Shemot qué significa? Nombres. ¿Y cómo arranca? ¿Y cómo arranca el libro de Éxodo? Estos son los nombres de los hijos de Israel. ¿A quién vino a salvar al Señor, a rescatar a su pueblo Israel? Si no hacemos parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pues nuestro nombre no está escrito, ¿cierto? La nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, 12 puertas con los nombres de las 12 tribus. ¿Para qué? Para que cada uno entre por su puerta, por su tribu. Entonces, el libro de la Torá contiene los nombres. ¿Cómo hacemos para estar inscritos en el libro de la vida? Guardando los mandamientos de Dios, ¿no? Permaneciendo en sus palabras.
¿no? Así que fueron abiertos y juzgados según el libro de las obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Recuerdan que les mencionamos versos anteriores que habían unos resucitado para el milenio, pero otros no habían resucitado. Estos tienen parte en la segunda muerte, dice, a los que no resucitaron. ¿En cuál es la segunda muerte? Aquí lo explica. Viene el juicio del trono blanco y hay una resurrección para muerte, muerte eterna, dejar de ser. Y dice que de dónde fueron sacados estos, del mar, los que habían muerto seguramente en un naufragio, ¿cierto? Y los que fueron juzgados cuando el diluvio, y todos los que hicieron glu, 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 y los que habían sido enterrados en tierra, dice, fueron entregados. El Hades entregó los muertos. ¿Qué es el Hades sino el sepulcro, la tumba, el lugar donde se entierran los muertos? Ese es el Hades, ¿no? Que eso es otro pensamiento griego. ¿Por qué? Porque para los griegos, ¿qué es el Hades? El dios de la muerte, ¿cierto? Y habla del lugar del inframundo, de donde están los muertos. Pero el Hades en cultura hebrea no es más que el sepulcro, la tumba. ¿Qué dice Daniel David acerca de esto? En la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, en la tumba, en el Sheol, ¿quién te alabará? Un lugar en el que no hay memoria de nada. Entonces, el mar entregó a los muertos, el Hades entregó a sus muertos, las tumbas entregaron a los muertos, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras, según lo que hicieron. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no habrá más, después del juicio del trono blanco no habrá más muerte. ¿Por qué? Pues porque ya fueron juzgadas todas las obras y ya no hay necesidad de muerte. Porque en la resurrección, para vida eterna, la muerte será quitada, el pecado será borrado, ya no habrá más condenación a causa de quebrantar la ley, será quitado por completo, por eso dice, serán lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es qué? Ahí lo explicó. El Hades, la muerte, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué es la muerte segunda? Fíjate, porque en el 15 dice que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron echados ¿a dónde? Al lago de fuego. Así ve que el infierno existe. Pero en el verso anterior dice que el lago de fuego es la muerte segunda. ¿Dónde? Deja de ser, deja de existir. ¿Listo? Entonces, familia, ese es el capítulo de hoy, el capítulo 20. Luego en el capítulo 21 ya viene la Nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. Ya es tema final de la profecía de Apocalipsis, luego del milenio. Lo que les menciono que es el octavo día, el nuevo comienzo de lo que la Escritura nos menciona, cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Así que bueno, seguiremos estudiando, seguiremos aprendiendo, escudriñando la Escritura. Si tienen alguna pregunta, déjenla. Si algo no les quedó claro, pregúntenoslo, háganoslo saber, o también repitan el videíto, repitan los videos anteriores, las enseñanzas anteriores. Vayan y confirmen las palabras que enseñamos con la Escritura, ¿sí? No vayan y digan, bueno, él dijo esto, vamos a ver qué dice el internet de esto, porque en internet van a encontrar muchas cosas y va a salir otro diciendo una cosa y otra. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como seguidores de Mesías? Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El escudriñar las Escrituras. A vosotros os parece que ahí está la vida, pues escudriñalas. Ellas dan testimonio de mí. Entonces, busquemos en las Escrituras, leamos la Torá, leamos los profetas, pues leamos Ezequiel 37, 38, 39, ¿no? Leamos Isaías, leamos las palabras, la profecía de Daniel, ¿no? Todo esto que hace parte de esta profecía que Juan describe en la revelación que nos da en el libro de Apocalipsis. Entonces, todo eso es un cúmulo. Es que llegar al Apocalipsis, por eso es que es entender un cúmulo de profecías, un cúmulo de situaciones y de cosas para lograr asociar todo esto y entenderlo de una mejor manera, o por lo menos una manera más acertada, no tan distante de la realidad, ¿sí? No fantaseando en cosas, sino más bien aterrizando
estas palabras a lo que en toda la escritura se ha dicho, porque es que esto no es nuevo. O sea, por eso es que vemos a Juan hablando acerca de cosas que Daniel ya había visto, que Daniel ya había profetizado, ¿no? Entonces, es un cúmulo. La suma de tu palabra es la verdad, es completa. No podemos sacar una cosa y la otra no, y esta sí y esta no. La suma de tu palabra es verdad, ¿no? Familia, que el Todopoderoso les bendiga. Gracias por conectarse, por permanecer ahí atentos siempre. Que la palabra del Señor llene sus corazones, sus vidas. Y bueno, que su misericordia nos rodee siempre. Recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Buenas noches a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguir dolor para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió.
sola